Buenas tardes para todos. Mi nombre es Fernando Guamán, hago parte de la oficina de egresados. El día de hoy nos acompaña Emilda Edilma Miranda. Ella el día de hoy va a ser como nuestra conferencista de nuestro taller de empleabilidad, claves de la comunicación. Edilma es una especialista en psicología, en pedagogía y docencia. Es profesional en psicología, especialista tecnológica en talento humano, con amplia experiencia laboral en el área organizacional, desempeñando funciones como orientación e intermediación laboral, desarrollo de talleres ocupacionales con conocimientos certificados en servicio al cliente, con habilidades de comunicación, orientación al servicio y al logro, aprendizaje continuo y trabajo en equipo. Entonces, pues doy la bienvenida a Edilma. Edilma, puedes continuar tú. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Soy Edilma Miranda, orientadora ocupacional de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Nosotros lo que hacemos desde la Agencia Pública de Empleo es facilitar el acercamiento entre el empresario que tiene las vacantes y las personas que están en búsqueda de empleo. Nuestros servicios tienen las siguientes características. Es público, gratuito e indiscriminado. Tenemos una página APCENA donde toda persona interesada en los procesos de intermediación laboral puede registrar su hoja de vida. En el chat ya se socializó el link de asistencia. Agradecemos a todos nuestros participantes. Por favor, realizar el respectivo registro. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Con esos datos básicos vamos a crear su hoja de vida en la plataforma de la agencia. Si usted ya está registrado, vamos a hacer una actualización de esos datos. Si no está registrado, le vamos a crear el usuario. Cuando se cree el usuario, a su correo le va a llegar la contraseña para que usted después usted ingrese a la plataforma APE, inicio de sesión, le va a solicitar identificación y contraseña y pueda actualizar, adjuntar certificaciones de estudios laborales, solicitar el soporte y también revisar qué oportunidades laborales hay a través de la página de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Le recuerdo que nuestros servicios son públicos, gratuitos e indiscriminados. Bueno, la temática que nos compete en este momento es claves de la comunicación en los entornos laborales. Cuatro aspectos vamos a tener en cuenta en los procesos de intermediación laboral. Por favor, me regalas la siguiente la diapositiva. Gracias. El primero hace referencia al producto, luego la preventa, la venta y la postventa. Producto, ¿a quién hace referencia? A los buscadores de empleo. Antes de elaborar una hoja de vida, vamos a trabajar ese producto. Ese producto que le vamos a trabajar el autoconocimiento. El autoconocimiento es esa capacidad para identificar cuál es el norte, qué me gusta hacer, cuál es mi objetivo ocupacional, vincularme al mercado o crear una unidad productiva. Pero a ese producto que va a salir al mercado también le vamos a trabajar oportunidades de mejora. ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis creencias? Porque muchas veces cuando voy a la entrevista, la ansiedad me gana y no me permite dar a conocer esa valía que yo tengo o presentar una entrevista asertiva que marque la diferencia con los otros candidatos. Entonces aquí vamos a empezar con el autodiagnóstico de 1 a 10, ese producto que es usted que va a salir al mercado, donde 1 es el menor valor y 10 el mayor valor. ¿Cómo está en autoconocimiento? ¿Cómo estamos en ese tema de autoconocimiento? Todos los autos, autoestima, autoeficacia, autoconcepto para los procesos de intermediación laboral. El segundo aspecto que vamos a trabajar es la preventa. Para los procesos de intermediación laboral, para vincularnos al mercado laboral, vamos a organizar la hoja de vida. Vamos a hacer una hoja de vida que marque la diferencia en el mercado laboral, principalmente en ese perfil ocupacional, donde vamos a dar a conocer esa valía que tenemos desde los tres saberes, saber saber, o sea, la formación, saber hacer, la experticia que yo tengo con relación a ese saber saber o los conocimientos específicos para poder
generar acciones en determinada área de desempeño. Y vamos a cerrar ese perfil ocupacional con el saber ser, que son esas competencias blandas, esas habilidades del ser que marcan la diferencia en los procesos de intermediación laboral, hoy en día muy valoradas en el mercado laboral. ¿Cuáles son esas competencias que se van a tener en cuenta desde el saber ser? Una de las competencias blandas muy valoradas en el mercado es la comunicación. Todo lo que tiene que ver con la comunicación asertiva, la escucha activa, nos va a ayudar mucho en esos procesos de intermediación laboral. Entonces, también aquí vamos a partir de un diagnóstico. Como ya trabajamos el producto o de identificar cuál es el norte, en qué soy bueno, pero también cuáles son mis oportunidades de mejora de 1 a 10, cómo estoy en esta competencia para dar a conocer esa valía que yo tengo. El tercer aspecto que vamos a trabajar tiene que ver con, ya pasamos la hoja de vida, el área de recursos humanos o el analista de recursos humanos, hizo el filtro, la comparación entre el perfil de la vacante y el perfil del candidato y fuimos preseleccionados. Cuando ya somos preseleccionados, vamos para el siguiente paso, que es la entrevista. Ahí que realmente, tanto en la hoja de vida como en la entrevista, vamos a marcar la diferencia, porque ahí donde en la entrevista es ese momento de verdad, donde vamos a dar a conocer a través de la comunicación efectiva, asertiva y teniendo en cuenta también el respeto, la actitud ante todo, mi disposición ante las diferentes situaciones de la vida para dar a conocer esa valía que yo tengo. Y posteriormente ya sería la postventa cuando ya estamos vinculados al mercado laboral. ¿Cómo nos vamos a mantener? ¿Qué estrategias vamos a utilizar? ¿En qué nos vamos a capacitar para poder ser De más verdad. competitivos en ese mercado laboral? Así las cosas, vamos a iniciar con la comunicación. Por favor, la siguiente diapositiva. Es esa habilidad que nos permite dar a conocer nuestras ideas, nuestros pensamientos en X actividad. Esta comunicación, la comunicación, tiene en cuenta varios aspectos, como es el emisor, en este momento, pues, Edilma Miranda es la persona que está socializando todo lo que tiene que ver con el tema de la comunicación, el receptor, las personas que están conectadas. El código tiene que ver con nuestra lengua, la lengua que estamos utilizando en este momento para socializar. El tema de la comunicación sería el español. El canal es a través de Internet que estamos conectados. Y el contexto, que sería el entorno, que sería el taller, la reunión que estamos desarrollando. Para que se dé la comunicación, todos estos aspectos deben estar funcionando. Si de un momento a otro se cae el internet, pues la comunicación ya no logra el objetivo. ¿Qué más les quiero, qué más les quiero comentar? Que todos estos elementos de la comunicación son sumamente importantes para nosotros marcar la diferencia en los procesos de intermediación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en este momento se cae el internet? Nuevamente, pues quedamos sin conexión, lo intentamos nuevamente, si lo logramos, pues continuamos con el tema como tal. Acá nos están indicando que la comunicación eficaz entre dos personas se produce cuando el receptor interpreta el mensaje en el sentido que pretende el emisor. ¿Cómo inician los procesos de intermediación laboral? Los procesos de intermediación laboral inician con el análisis y descripción del cargo, que es cuando la Oficina de Recursos Humanos crea la vacante. Esa vacante está creada en dos grandes aspectos. Competencias duras, que es todo lo que tiene que ver con la formación. Requiere un ingeniero de sistemas con o sin experiencia, con 6 meses. Y competencias blandas, que son todas esas habilidades del ser que le permiten a esa persona
adaptarse a esa situación. Entonces yo puedo decir que tenga trabajo en equipo, proactividad, creatividad, adaptabilidad a cambios, aprendizaje continuo, orientación a logros. Ahí ya yo creé el perfil de la vacante. Ahí ya nos comunicaron específicamente cuáles son las características de esa vacante. Profesional de ingeniería de sistemas, con o sin experiencia, o puede ser con amplia experiencia, pero están las competencias blandas para que yo también en esa hoja de vida empiece a comunicar que yo estoy interesado y que además de estar interesado, cumplo con todo lo que la empresa está solicitando. Ahí es cuando nosotros empezamos ya a poner en práctica lo de la comunicación. Entonces vamos a hacer una hoja de vida máximo en 2 hojas tamaña carta que lleva datos básicos que sugerimos tener, incluirle a esa hoja de vida nombres y apellidos completo, el número de identificación. Por aves datos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. El teléfono, el correo electrónico. Ahí serían datos básicos. Y luego viene ya el perfil ocupacional, que es donde yo le voy a permitir, es el resumen de quién soy yo en el mercado laboral, donde yo le voy a permitir a ese analista de recursos humanos que crucen en 6 segundos a través de la comunicación escrita, a través de esa hoja de vida que yo hice, el perfil que tiene con mi perfil. ¿Qué sugerimos para hacer ese perfil? Pues tener en cuenta, como ya les había dicho, los 3 saberes, el saber saber, el saber hacer, los conocimientos o palabras claves, porque hoy en día los procesos de selección se están haciendo mucho a través de la inteligencia artificial. Entonces, ahí vamos a indicar también qué paquetes nosotros manejamos o qué conocimientos específicos tenemos para marcar la diferencia y cerramos con esas competencias blandas. Cuando analizamos el perfil, de esa misma forma vamos a responder en el perfil de nuestra hoja de vida. Así las cosas, comunicar ese perfil va de la mano con lo que se requiere en el perfil de la vacante. O sea que el perfil no siempre va a ser el mismo. El perfil da respuesta a lo que está solicitando al puesto de trabajo o a la vacante como tal. ¿Cómo vamos a organizar? ¿Cómo vamos a comunicar o cómo vamos a organizar esa hoja de vida? La vamos a organizar de forma cronológica inversa, que vamos a organizar todo lo que tiene que ver con estudios formales, estudios complementarios, experiencia laboral y de forma cronológica inversa, ¿cómo sería el estudio? Entonces vamos a iniciar del más reciente al más antiguo. Entonces, cada uno ya hace ese autodiagnóstico para comunicar cuál es su máximo nivel académico, el nombre de la institución, el título que obtuvo, la fecha en que se graduó, si ya es profesional, no necesita relacionar o escribir todo lo que tiene que ver con el grado de bachiller. Posteriormente, si tenemos ya experiencia laboral, entonces también de forma cronológica inversa, la vamos a relacionar. Podemos también relacionar en nuestra hoja de vida referencias, pueden ser a solicitud, creamos un link o podemos relacionar datos de dos personas que estén en sinergia con ese proceso de intermediación laboral. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? La siguiente diapositiva nos habla en la comunicación de los tipos de comunicación. Tenemos la comunicación verbal, que tiene que ver con todo lo de paralingüística, hace referencia a la fluidez, pausas, silencios, velocidad, tono, color de la voz, que nosotros vamos a utilizar. ¿Y dónde lo utilizaríamos? Pues ya lo vamos a utilizar en una entrevista, puede ser cara a cara, puede ser virtual o puede ser telefónica. Tenemos también la comunicación gráfica, que se da a través de símbolos, representaciones, significados o comunicación escrita. Allí estaría la hoja de vida como tal. Y tenemos la comunicación no verbal, que sale en dos grandes aspectos, la kinesia, que hace referencia a los movimientos voluntarios e involuntarios de nuestro cuerpo, o sea, los gestos, la mirada,
la postura del cuerpo y la proxemia, que son esas distancias que utilizamos cuando estamos de forma presencial, cuando estamos estamos comunicándonos con otras personas. Entonces aquí en la proxemia tenemos la distancia íntima que hace referencia a guardar una distancia entre 15 y 45 centímetros, todo lo que tiene que ver con la distancia presencial, que hace referencia entre 50 centímetros y 1 metro y 20 centímetros. La postura social, que hace referencia a 1 metro y 20 centímetros y hasta 3 metros. Y la distancia pública, 3 metros a 3,60 metros. Entonces aquí tenemos los tipos de comunicación que vamos a utilizar para nosotros en el proceso de intermediación, dar a conocer esa valía que yo tengo. Me regalas la siguiente, por favor, si eres tan amable. Bueno, acá vamos a hablar sobre los que la comunicación se divide en dos grandes aspectos: intrapersonal e interpersonal. ¿Qué es comunicación intrapersonal? Es ese diálogo interno que yo tengo consigo mismo. Vamos a hacer referencia a los procesos de intermediación laboral. Yo también estuve desempleada y sé que pues las necesidades que tenemos, básicas insatisfechas, de arriendos, de muchas cosas, siempre van a estar ahí. Y ese diálogo interno muchas veces es negativo, pero porque a mí yo golpeo, he pasado muchas hojas de vida, estoy en muchas eh, instituciones de empleabilidad, no me llaman. Entonces llega el momento en que eso afecta nuestras emociones. Llegamos a la tristeza, ese diálogo ya es negativo, siempre pasa lo mismo, yo voy a esa feria, dejo la hoja de vida, pero no me llaman. Entonces, cuando esa comunicación, ese diálogo interno es negativo con relación a los procesos de intermediación laboral, me van a llevar a comportamientos tipo R: rabia, resentimiento, rencor, resistencia al cambio, pero es que siempre pasa lo mismo, no, no me vinculan, no me llaman, paso muchas hojas de vida por internet y no me está funcionando. Cuando esta comunicación es positiva, me va a llevar a comportamientos tipo A: alegría, amor, altruismo, aprendizaje continuo. ¿Qué cambios debo generar, sí, para que esa hoja de vida marque la diferencia en el mercado laboral? ¿Qué tengo que hacer para que realmente, cuando yo comunico a través de esa hoja de vida la valía que tengo desde los saberes, desde el saber saber, desde el saber hacer y desde el saber ser, me tengan en cuenta en los procesos de intermediación laboral? Desde la Agencia Pública de Empleo nosotros contamos con unas estrategias para los procesos de intermediación laboral. Lo primero que tienen que hacer es, a través de la página APE, crear su hoja de vida, pero crearla de forma asertiva. ¿Cómo es crear la hoja de vida de forma asertiva? En el link que socializamos, únicamente estamos solicitando datos básicos. Pregunta: si yo quiero incursionar al mercado laboral y mi hoja de vida solamente tiene datos básicos, ¿será que voy a tener éxito? Lo ideal es que ingrese a mi cuenta y pueda actualizar estudios formales: básica primaria, bachiller, carreras técnicas, tecnológicas, carreras profesionales, especializaciones, maestría, y si tengo experiencia laboral, todo el tema de experiencia laboral, y adjuntar esas certificaciones. Deben estar revisando desde sus cuentas qué vacantes hay, se ajustan a ese perfil. Tenemos una estrategia que se llama llamada Código Talento. ¿Qué es Código Talento? Es un entrenamiento personalizado donde vamos a tener en cuenta la comunicación asertiva, la escucha activa y preparación para poder elaborar esa hoja de vida teniendo en cuenta mi historial. Y también vamos a hacer un entrenamiento, estamos haciendo un entrenamiento en entrevista. ¿Qué preparar? ¿Cómo preparar esa entrevista para marcar la diferencia en los procesos de intermediación laboral? Aquí yo nuevamente retomo todo el tema del producto, de revisar
cuál es el norte, cuál es mi promesa de valor, en qué me diferencio yo de las demás personas que están buscando el mismo cargo y a través de las competencias blandas, qué me diferencia a mí en el mercado laboral. Bueno, de esta comunicación interpersonal, yo lo primero que tengo que identificar en los procesos de intermediación laboral es cuál es la que prima, la positiva o la negativa. Soy consciente que buscar trabajo es todo un trabajo y que llega el momento en que todos tenemos un límite de estar golpeando, de revisar qué es lo que está pasando y que no se abran las puertas, nos afecta la parte emocional. Pero ahí es donde también vamos a tener en cuenta y echar mano de la competencia de la resiliencia, esa habilidad para poder aprender de esas adversidades y salir fortalecidos. En este caso es vincularnos al mercado laboral. De esta comunicación intrapersonal depende la comunicación interpersonal. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Sí, definitivamente. Y esta también, la comunicación intrapersonal, está de la mano con el tema de inteligencia emocional, esa capacidad que yo tengo para regular las emociones. Y esto de que depende de que hagamos un análisis en la última semana, ¿cuál es la emoción que prima? El miedo, la rabia, el asco. Entonces, para poder revisar esa comunicación, ¿qué es lo que prima? Porque si la emoción que prima es el miedo, cuando yo tenga que presentarme a la entrevista, en el lenguaje no verbal se ve muy marcado eso, en la postura, en la mirada hacia abajo, hombros caídos, acepto todo lo que me digan, el tono de voz es demasiado bajo. Entonces es importante revisar en este momento para los procesos de intermediación laboral cómo estoy en los tipos de comunicación intra o interpersonal. Bueno, vamos a continuar con me regalas la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva, gracias. Vamos a continuar con técnicas de comunicación eficaz. Tenemos que tener muy claro cuál es la diferencia que hay entre escuchar y oír. Cuando nosotros escuchamos, todos nuestros sentidos están muy presentes para ayudarnos a entender las palabras que se dicen. O sea, estamos muy atentos a lo que ese emisor quiere transmitir. Y hay un equilibrio o una sinergia entre el emisor y la persona que está recibiendo esa información como tal. También cuando nosotros estamos escuchando de forma asertiva, las funciones cognitivas entran en juego para nosotros estar muy atentos, recordar, pensar y razonar. Y aquí es donde vamos a tener eso en cuenta, en la entrevista. Estar muy atentos, pero muchas veces el miedo, si tenemos altos niveles de ansiedad, no estamos atentos a lo que nos preguntan y resultamos contestando otras cosas que no van a marcar la diferencia en esa entrevista. Oír, ¿qué quiere decir? Percibir con el sentido del oído las palabras que se hablan, más no procesar esa información como tal. Regálame la siguiente, por favor. Acá están los elementos que facilitan la escucha activa. Primero, la disposición psicológica, o sea, la atención plena. Todos tenemos problemas cuando estamos en la entrevista, definitivamente vamos a centrarnos en eso, en qué es lo que qué es lo que nos están preguntando, qué quieren saber y cómo vamos a brindar esa respuesta. Entonces, así las cosas. En la entrevista ya ahí nos van a evaluar ese aspecto, esa disposición psicológica. Y la primera pregunta que nos van a hacer es, haga una presentación de quién es usted. Le hago la pregunta a todas las personas que están conectadas, cómo ustedes, a través de la comunicación asertiva, dan a conocer esa valía. Recuerden que pueden utilizar el micrófono para participar. Un tip que nos puede ayudar mucho
Para contestar esa pregunta, vamos a tener en cuenta el perfil ocupacional. Y recordemos que ese perfil ocupacional tiene tres saberes, que es la formación, el máximo nivel académico, la experiencia, los conocimientos específicos que tenemos en esa área de desempeño y las competencias blandas. Valorar lo que nos dicen y también pues responder de forma asertiva. No distraernos. ¿Por qué? Porque pues en una entrevista nos van a evaluar dos aspectos, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. ¿Cuánto vale el lenguaje verbal? Vale el 40%. ¿Qué es lo que nos van a evaluar en el lenguaje verbal? El tono de voz, el color de la voz, qué tan persuasivos somos, si utilizamos muletillas, porque cuando utilizamos muletillas, la comunicación se rompe. No juzgar e interrumpir, esperar, participar en la medida que nos asignen el turno. Y tampoco pues contraargumentar. Continuando con esto, aquí tenemos la siguiente diapositiva, nos habla acerca de los errores que afectan la comunicación. No interrumpir, no ser breve, muchas veces nos preguntan, haga una presentación de quién es usted, y empezamos a contar es nuestra vida personal. Somos seres humanos, todos tenemos oportunidades de mejora, pero también tenemos cualidades. Cuando nosotros contestamos teniendo en cuenta el perfil ocupacional, la formación, los conocimientos, la experiencia que tenemos y desde el ser, cuáles son esas competencias que nos hacen diferente a los otros candidatos, la situación va a ser muy práctico, muy conciso lo que me están preguntando. No necesitamos victimizarnos o hablar de nuestra vida privada, es que me pasó esto y esto y esto, porque nosotros llegamos a la empresa y vamos a hacer es una solución para las actividades del diario vivir de esa empresa como tal. Cuando la empresa genera un nuevo cargo, cuando quiere prevenir algo o cuando ya tiene una situación, problema y quiere generar correctivos o cuando quiere mantenerse en el mercado laboral o cuando realmente tienen un exceso de trabajo para las personas que están trabajando. El no ser breve, ya les decía, el criticar los rumores o chismes no nos ayudan, es ese elemento distractor que va, que lleva, que trae. No discutir los temas uno a uno y generalizar. Esos serían básicamente los errores que afectan la comunicación. Bueno, acá continuando tenemos una técnica que nos puede ayudar para enfrentarnos a esas situaciones en las que queremos pedir un cambio de comportamiento a alguien de nuestros entornos. Aquí quiero socializar lo siguiente. En las entrevistas nos van a hacer dos tipos de preguntas, las preguntas normales y preguntas comportamentales. Entonces nos pueden indicar que por favor refiera cuáles son sus cualidades. Entonces, ahí vamos a relacionar todo lo que nos sume, todo lo que nos sume, la formación, experiencia específica para el cargo y esas competencias blandas que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo tengo liderazgo y ese tipo de preguntas cuando yo digo yo soy un líder, tengo excelentes relaciones interpersonales. Me pueden hacer también preguntas en la entrevista donde yo voy a utilizar no solamente la técnica DEPA, sino la técnica STAR. ¿A qué hace referencia? El contestar las entrevistas preguntas comportamentales en las entrevistas a través de la técnica STAR. Primero vamos a la situación, contamos una situación en tal empresa, en el cargo X, pasó tal situación. Acción. ¿Yo qué hice? ¿Cuáles fueron los correctivos que yo tomé para que esa situación mejorara? Luego tenemos la técnica es estar, situación, tareas, acciones
qué acción, qué tareas hice, qué acciones y cuáles fueron los resultados de esa actividad como tal. Bueno, la técnica de EPA, ¿a qué hace referencia? Para poder solicitar cambios de comportamiento. La D quiere decir describir la situación. La E, expresar lo que yo estoy sintiendo, pero de forma asertiva. Esto va de la mano acá con el tema de inteligencia emocional. Es importante que nosotros identifiquemos, hay tres tipos de inteligencia emocional, está la alta, la media y la baja. Baja es esa persona que cuando tiene que hacer un reclamo, el tono de voz es muy alto, no mide las consecuencias y explota de un momento a otro. Entonces, esta persona cuando se le indica, mira, por favor, ten en cuenta para hacer un reclamo, por favor, tienes que ser más moderado. Él dice, es que yo soy así, yo nací así y así voy a morir. Esa sería la inteligencia emocional baja. La media es aquella persona que cuando tiene que hacer también un reclamo, también utiliza los gritos y cuando ya es consciente, dice yo, ¿por qué traté a Pepito Pérez así? Pero pues es consciente después de los hechos. Y la inteligencia emocional alta es esa persona que es capaz de regular esas emociones y también a través del autoconocimiento revisar qué comportamientos debe emitir y qué comportamientos debe controlar. Entonces, esta técnica para nosotros solicitar un cambio de comportamiento va de la mano con el tema de inteligencia emocional. Es importante que identifiquemos en qué tipo de inteligencia emocional estamos. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a poner en práctica la técnica DEPA, de escribir, expresar, pedir y agradecer. Vamos a una cafetería, pedimos un tinto caliente y el tinto nos lo sirven frío. A través de esta técnica, lo primero que tenemos que hacer es, con regulación emocional, utilizando el respeto, describir la situación, nos acercamos a la persona que nos atendió. Yo solicité un tinto caliente, expresamos cuando fui a probar ese tinto, está totalmente frío, por favor, vamos a pedir el favor que nos calienten ese tinto y agradecemos esa situación como tal. Entonces, aquí está ya la técnica para que nosotros podamos pedir un favor en cuanto a las situaciones que se presentan en el diario vivir. Pero nuevamente les recuerdo, esto va de la mano con todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Bueno, dentro de la comunicación hay varios estilos. Está el estilo pasivo, el estilo agresivo y el estilo asertivo. También es importante que nosotros revisemos en qué estilo estamos y qué estrategias necesitamos para poder mejorar esa comunicación que no solamente nos sirve en el plan laboral, sino en las diferentes áreas de nuestro proyecto de vida. Estilo pasivo es la persona que evita hablar, se adhiere a lo que las demás personas dicen, no defiende su punto de vista y juega al tú ganas, yo pierdo. Estilo agresivo es esa persona que ofende, grita, eh, con las manos está siempre manoteando a las demás personas, se impone por la fuerza y es la que juega al yo gano, tú pierdes y no escucha sugerencias. Acá, entre este estilo pasivo y el estilo agresivo, encontramos el estilo asertivo, que es la persona que da a conocer sus ideas con respeto, con seriedad y con firmeza.
¿sí? Que realmente para el caso del tema de intermediación laboral, conoce su hoja de vida. ¿Por qué? Porque previamente la elaboró, sabe cuáles fueron las funciones que hizo en este cargo, si hizo una práctica y conoce y tiene muy claro su promesa de valor. ¿A qué hace referencia la promesa de valor? ¿Qué le garantiza qué le garantiza esa persona a la empresa si lo contrata? Bueno, nuevamente volvemos a ese estilo asertivo, habla con efectividad y propiedad, también regula muy bien las emociones, está en un nivel muy alto y expone sus ideas en forma lógica y sin contradicciones. Él juega al yo gano, tú ganas. Lo que yo digo es igual de importante a lo que usted también está diciendo. O sea, tiene en cuenta el punto de vista de las demás personas. Para el tema de las entrevistas, entonces es importante que pongamos en práctica este estilo. Hablar con efectividad, con propiedad, conocer realmente cuáles son las responsabilidades de ese cargo y desde mi historial, desde mis saberes, cómo yo puedo adaptarme a ese puesto de mercado. Y también acá yo puedo hacer la comparación. ¿Cuál es la brecha que hay entre ese buscador de empleo y el mercado laboral? Es en capacitación, es en formación, es en idiomas, es en la parte actitudinal. En esa entrevista, que esos procesos de intermediación laboral de entrevista nos sirvan para poder tomar decisiones de cambio, para poder mejorar esas situaciones y poder conseguir esos sueños. Me regala la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, acá tenemos un caso. Los invito a participar. Una persona de su equipo de trabajo ha sido evaluada con indiferencias por incumplimientos y las normas indican que usted, líder, debe reunirse con ella. Evalúa cada uno de estos estilos de comunicación. ¿Cómo lo haría una persona que utiliza el estilo agresivo? ¿Cómo lo haría una persona que utiliza el estilo pasivo? ¿Y cómo lo asume una persona que utiliza el estilo agresivo? Por favor, me regalas la siguiente diapositiva. Gracias. Me regalas la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Ya en la siguiente diapositiva vamos a mirar. La primera dice, omite incumplimientos, no retroalimenta el trabajo y no realiza el llamado de atención para evitar confrontaciones. ¿Qué tipo de comunicación o estilo de comunicación consideran ustedes que está utilizando? ¿El pasivo, el agresivo o el asertivo? Pasivo. Pasivo, gracias. Sí, Andrés, pasivo. Acá tenemos, usted ha presentado incumplimientos en su trabajo. Como jefe me veo en la obligación de despedirlo. Considero que usted no hace bien su trabajo, todo lo hace mal. ¿Hay qué estilo sería? Agresivo. Muy bien, gracias Andrés. Y para finalizar tenemos dice, sus evaluaciones han sido diferentes durante estos últimos días como jefe, veo en la necesidad o necesario revisar las dificultades que usted está afrontando en este momento. No le está juzgando, pero sí le está indicando qué es lo que está pasando, por qué ese comportamiento. Entonces, en una entrevista, definitivamente a nosotros en los puestos de trabajo, nos van a evaluar ese estilo de comunicación. Entonces, el pasivo, el que juega al yo gano, al yo pierdo, tú ganas, tiene una entrevista, lo llaman hoy a una entrevista para mañana. Entra en ansiedad anticipatoria, en la noche no puede dormir, que me irán a preguntar, porque ya esa situación pasa es a una evaluación. Ya el sentimiento es de evaluación, se van a dar cuenta que tengo miedo, siempre me pasa lo mismo. Y cuando eso ya se repite en varias ocasiones, 5 o 6 oportunidades, ya nosotros tenemos que buscar, estamos en la obligación de mejorar la comunicación para poder dar a conocer
esa valía. Tenemos que buscar ayuda para, no sé, a través de cursos de oratorias, habilidades sociales, para mejorar técnicas de mindfulness, control de regulación emocional que nos ayuden para poder dar a conocer esa valía que nosotros tenemos. Bueno, en una entrevista, definitivamente, desde la hoja de vida, desde que inicia el proceso, desde el análisis de requisición de la vacante como tal, ya nos están comunicando. Entonces nosotros vamos a responder a través de esa hoja de vida. Hay muchas hojas, muchos perfiles ocupacionales que se ven en la plataforma de la agencia, donde solamente tienen un punto o egresados en A y puedo hacer lo que se me ordene. El perfil ocupacional le permite al analista de recursos humanos cruzar el perfil de su vacante, de la vacante con su perfil y tomar la decisión si usted continúa dentro de ese proceso de intermediación laboral o si definitivamente no aplica. Entonces, mucho cuidado, se redacta en tercera persona, que quiere decir que yo no voy a hacer este perfil indicando yo soy psicóloga, si no psicóloga, si ya estoy titulada. Si no estoy titulada, voy a decir psicóloga en formación, en octavo, noveno semestre, y continúo con esa experiencia. Si no tengo experiencia, voy a relacionar el interés ocupacional, o sea, en qué área de desempeño yo quiero trabajar. Si tengo experiencia, pues voy a indicar cuántos meses de experiencia, cuántos años de experiencia y en qué área de desempeño. Por ejemplo, para el caso de el título que se obtiene en psicología es psicólogo, pero se puede trabajar en diferentes áreas de desempeño, a nivel clínico, organizacional, educativo, social, jurídico. Entonces tenemos que especificar muy claro esa experiencia y ahí es cuando vamos a relacionar las palabras claves o los conocimientos que tenemos, donde se va a adaptar directamente con el puesto de trabajo. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Gracias. Definitivamente en la comunicación, en los procesos de intermediación laboral, tenemos que cuidar nuestra marca personal y en las redes sociales también. ¿Qué es marca personal? Marca personal es la huella positiva que yo dejo en las demás personas. Todos tenemos una marca, pero muchas veces esa marca es blanca. Aquí la pregunta es, ¿y cuál es tu marca? ¿En qué te diferencias de esos saberes, desde el saber saber, desde el hacer y desde el ser, y con tendencia más hacia el ser de las personas o profesionales de tu misma área de desempeño? ¿Cuál sería esa marca? El por qué las personas, el por qué cuando tú presentas una entrevista despiertas el interés en ese profesional de recursos humanos y el por qué esas personas de recursos humanos te quieren tener cerca. Porque a través de tu actitud, que es mi disposición frente a las diferentes situaciones de la vida, estoy marcando esa diferencia. Definitivamente, en los procesos de intermediación laboral, en la hoja de vida, vamos a tener en cuenta la redacción, la ortografía, la puntuación. En la entrevista, el lenguaje, el contenido. También, pues, en las redes sociales vamos a cuidar este aspecto en cuanto a todo lo que tiene que ver con fotos muy íntimas y personales. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, ya para finalizar, habla claramente, talla cada palabra antes de dejarla caer. Preguntas, dudas, inquietudes que ustedes tengan. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta que se llevan en el día de hoy? No, todos al tiempo no. No, preguntas no, muchas gracias. Pero digamos que pensé que el taller era pues diferente, digamos, en relación a la comunicación, cómo hablar en una entrevista o eso. Digamos que es importante el tema como lo presentaste, pero pensé que iban a haber ejemplos en temas de hoja de vida o esto.
Entonces, pero bueno, pero igualmente muchas gracias. Camilo, en cuanto a hoja de vida, ¿en qué le puedo ayudar? No, 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 básicamente, digamos, en el orden, la Bueno, estructuración de ¿cómo la va? ¿Cómo es el hoja. orden de una hoja de vida? Primero van los datos básicos, Ujú. luego va el perfil ocupacional. Sugerimos tener en cuenta para el perfil ocupacional los tres saberes. Primero el saber saber, ingeniero de sistemas, luego el saber hacer con experiencia de un año en bases de datos, redes, y luego le vamos a incluir los conocimientos con conocimientos, los conocimientos específicos del puesto de trabajo, y luego a través del autoconocimiento vamos a cerrar con todo lo que tiene que ver con las competencias blandas. O sea, ¿cuáles son esas habilidades del ser que marcan la diferencia en los procesos de intermediación laboral? Puede ser comunicación asertiva, don de servicio, proactividad, aprendizaje continuo, adaptabilidad a cambios, orientación a logros, liderazgo, trabajo en equipo. Analizamos primero el perfil de la vacante y luego vamos a contestar. ¿Cómo vamos a organizar esa hoja de vida? La vamos a organizar de forma cronológica inversa. ¿Qué es lo que vamos a organizar? Estudios formales, estudios complementarios, experiencia laboral. ¿Qué es lo que cómo vamos a organizar los estudios? Entonces, cada uno hace el análisis de cuál es su máximo nivel académico. Entonces, nombre de la institución, de la universidad, el título obtenido y la fecha en que se graduó, día, mes y año. Luego viene formación complementaria. ¿Cómo vamos a relacionar la formación complementaria? Son todos estos cursos cortos, seminarios, diplomados que le dan una valía a la formación grande. También de forma cronológica inversa. Entonces, el nombre de la institución lo va a organizar de la siguiente forma. Nombre de la institución, el título obtenido, el número de horas que le certificaron y la fecha en que se certificó, día, mes y año. Si tienen otro idioma diferente al español, también lo van a relacionar, en qué nivel están, y en esa parte, ahí en la parte de estudios lo pueden relacionar. Luego viene la experiencia laboral, la van a organizar de forma cronológica inversa, como sería el nombre de la institución, el cargo, tal como está en la certificación laboral, la fecha de inicio, día, mes y año, la fecha de finalización, día, mes y año, las funciones, máximo tres funciones, las más significativas de ese cargo. Y para finalizar, vamos a relacionar también los logros. Los logros no son las funciones del cargo, es el resultado de mi trabajo. ¿Cómo lo vamos a organizar? Con un verbo que indique acción. Lideré el área de servicio al cliente, pero también voy a indicar el nivel de satisfacción. Con un nivel de satisfacción a través de un indicador de 1 a 100, ¿cómo estuvo ese nivel? Con un nivel del 90% o un nivel del 110%, quiere decir que mi trabajo fue excelente. Luego las referencias pueden ser a solicitud, podemos crear un link o puede usted también relacionar dos datos de personas que están en sinergia con ese proceso de intermediación laboral. ¿Cómo lo va a hacer? El nombre y apellido completo, el cargo de esa persona y el número telefónico. En cuanto a la entrevista, bueno, ¿qué les sugiero yo en cuanto a la entrevista? Es importante en la entrevista que primero llevemos una agenda, un orden de dónde llevamos nuestras hojas de vida y quiénes nos están llamando, quiénes nos llaman. ¿Para qué? Para poder preparar con anterioridad esa entrevista. ¿Qué vamos a preparar de esa entrevista? Vamos a conocer la zona pública de la empresa. ¿Cuál es la zona pública de la empresa? La misión. La misión es la razón de ser de la empresa. La visión, ¿a qué? ¿Cómo se proyecta esa empresa en 5 años? ¿Cuál es su producto bandera? ¿Cuál es el beneficio y qué necesidad satisface esa, esa empresa como tal? ¿Por qué? Porque nos pueden hacer preguntas como en la entrevista. Cualidades. Ahí en cualidades vamos a tener en cuenta todo lo que nos sume, desde la formación,
complementaria, titulada, experticia laboral y también desde las competencias, de las competencias blandas. Pero también vamos a conocer muy bien esa hoja de vida. Vamos a revisar si tenemos experiencia en cargos muy similares. ¿Qué funciones tienen que ver con esas funciones del cargo al cual yo me estoy presentando? Para cuando a mí me toquen el tema de entrevista, ¿qué experiencia tengo? Yo ahí puedo indicar mi experiencia inicia desde el contrato de aprendizaje, hizo esto, y luego seguí con tales y tales cosas y en tal empresa hice tales y tales actividades que tienen mucha relación con el cargo al que voy a desempeñar. En una entrevista también me van a preguntar cuáles son mis oportunidades de mejora. Entonces, aquí ese producto es importante que ustedes que conozcan muy bien el producto. No vamos a relacionar un aspecto que afecte el cargo. Por ejemplo, el cargo es para vigilancia y yo digo, soy despistado, atención al detalle muy poco, pues solito me voy a sacar de ese cargo. Voy a trabajar en servicio al cliente y yo digo, ¿cuál es su oportunidad? Me da miedo hablar en público. Entonces, solito voy a presentar una debilidad que no afecte el cargo, pero somos seres humanos, tenemos cualidades, también tenemos oportunidades de mejora y indicar que ya estamos trabajando, que ya no somos conscientes de que tenemos una oportunidad de mejora, pero que nos estamos responsabilizando por esa oportunidad de mejora para generar el cambio como tal. Nos pueden hacer también preguntas. Justifique por qué usted considera que es el candidato ideal a ocupar la vacante cuando yo conozco el producto bandera, la historia de la empresa y también conozco cuáles son mis habilidades, cuáles son mis motivaciones, mis metas, mi proyección, mi promesa de valor, puedo dar respuesta a esa situación. ¿Un poco más claro, Camilo? Sí, señora, muchísimas gracias, muy amable. Sería bueno si esta presentación nos la pueden enviar y eso que comentaste al final podría haber como un PDF o algo para tenerlo más referenciado frente a la estructura de la hoja de Camilo, vida. para finalizar también, estamos en la era digital y la era digital vino para quedarse. Entonces, la inteligencia artificial juega un papel muy importante en los procesos de intermediación laboral. En nuestro chat está, ahí le podemos hacer, a la inteligencia artificial le podemos hacer preguntas y en este momento usted también puede hacer el ejercicio desde su chat. Ahí le va a preguntar, le va a decir, mi carrera es psicóloga con 6 meses de experiencia en selección de personal. Voy a presentar una entrevista a la empresa XX. Por favor, recomiéndame 3 preguntas o 6 preguntas. ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial? Le va a arrojar preguntas que están cruzadas con la cultura organizacional de la empresa. Y eso le va a ayudar a usted de forma muy precisa para prepararse en las entrevistas como tal. También hay páginas donde nosotros podemos hacer simulacros para poder observarnos cómo es ese lenguaje verbal y no verbal en las entrevistas, porque muchas veces nosotros nos mordemos los labios, tenemos comportamientos que no son conscientes. Entonces, cuando nos observamos, ya vamos a ser conscientes de esas cosas y ya somos responsables de ese cambio como tal. Ok, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Camilo. También les recomiendo la estrategia que tenemos Código Talento a través de la Agencia Pública de Empleo, de nuestros correos, usted puede solicitar esa asesoría para que le ayuden en todo ese proceso. ¿Listo? No sé si tienen alguna otra pregunta. Voy a escribir acá el correo de la agencia, speed calle 65 @sena.edu.co.
Acá ustedes pueden escribir, enviar la hoja de vida y solicitar un orientador para todo lo que tiene que ver con el tema de intermediación laboral o para la asesoría personalizada de elaboración de hoja de vida y de entrevista. A mí me gustaría hacer una pregunta. Sí, claro, Andrés, con mucho gusto. Vale, gracias. Eh, pues yo soy una persona que es un poco ansiosa, entonces a veces muevo mucho las manos. Me gustaría preguntar dónde las pongo en una entrevista, así como en qué, como en qué postura o cómo trato de gesticular ahí. Bueno, no sé si me estás viendo porque ya acá veo que la reunión está siendo grabada. Eh, Sí, 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 te veo. La postura sería la espalda contra la espalda de la silla. Si la silla tiene brazos, vas a colocar las manos acá. Si llevas un bolso, lo vas a colocar al lado derecho, izquierdo, donde te dé libertad para utilizar las manos. ¿Qué dice la oratoria, las técnicas de comunicación? Que en la medida en que yo utilizo las manos de forma armónica, ¿qué va a pasar? La palabra fluye. Ok. Sí, definitivamente. Yo soy de esas personas que cuando tengo que hablar en público o cuando tengo una entrevista, me sudan mucho las manos y me pongo muy frío. Entonces, yo lo que voy a hacer es, antes de ingresar a la entrevista, voy a guardar mis manos en los bolsillos, también las voy a frotar y también cuando esté sentado las puedo disimuladamente, las puedo frotar contra el pantalón. Es de muy, muy mal gusto saludar a una persona con la mano totalmente fría o sudada. Recordemos que en la entrevista quien nos da la pauta para los procesos de intermediación laboral, para sentarnos, para hablar, es el empresario. Y también pues están las técnicas de regulación emocional, de respiración diafragmática, tomar aire, contar hasta 17, llevarlo bien abajo del abdomen y luego soltarlo de 17 hacia uno de forma muy, 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 muy lenta. Aquí juega un papel muy importante el autoconocimiento, que lo calma a usted. A unas personas los calma caminar, otros escuchar música, otros escribir. Entonces, identifique desde ese autoconocimiento, cuando usted está, primero que le produce altos niveles de ansiedad y qué cosas a usted lo calma para ese proceso. La técnica de detención de pensamiento también, yo me preparé, definitivamente yo leí. En el mundo hay de todo y para todos, incluyéndome a mí, nos va a ayudar. Y que les sugiero también grabarse haciendo las presentaciones en una entrevista o haciendo simulacros a través de la inteligencia artificial para prepararse en el tema ya específico de las entrevistas y también pues ayudándose a través del chat haciendo preguntas específicas para el tema de regulación emocional y específicamente para el cargo en el cual usted se va a presentar, qué preguntas le pueden hacer. Listo, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Andrés. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, si no es más, acá nos está diciendo Camilo, sí, el PIC es muy importante para una presentación concisa y concreta. Trabajar también los objetivos ocupacionales que yo tengo para ese proceso de intermediación laboral nos va a ayudar. Muchas gracias, Camilo. A todos, muchas gracias por su participación. Soy Edilma Miranda y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas Muchas gracias gracias, que estés bien. también por Bueno, hasta luego. y pues damos cierre a al taller del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.